Ha sido el 2020, el año del podcast. Lo respondemos a continuación. Venga, vamos. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 53 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de podcasters.pro, la comunidad de podcasters en español donde estamos cada día creciendo, apoyándonos y mejorando nuestras producciones. Estar en la comunidad es completamente gratuito. Así que pásate por podcasters.pro, únete y allá te recibimos con muchísimo cariño. También creador del servicio digital audipod.net, donde puedes auditar y comenzar a mejorar tu podcast en solo 24 horas. Y profesor, creador, fundador del megacurso Crea un Podcast Nivel Pro, que hasta el día de hoy, 31 de diciembre, tiene un 50% de descuento. Y hay personas aprovechándolo, no sé tú. Así que pásate por creaunpodcast.com para que aproveches todo lo que tenemos ahí para ti. Bien, este es el último episodio del año, ¿ya? Y toca responder a la pregunta que se está respondiendo desde que yo soy podcaster y quizás desde antes, desde el año 2000, no, yo creo que desde antes. Yo escucho podcast desde el año 2007 y soy podcaster desde el año 2013. Entonces, siempre hay una pregunta común cada año de que pregunta y personas que afirman también de que este es el año del podcast, este es el año del podcast, este es el año del podcast. Y esa ha sido la expresión que durante tantos años que tengo yo en la industria, bueno, o en el mercado, se repite. Y bueno, parecería ser que el 2020 ha sido el año del podcasting. ¿Por qué? Y digo parecería, pero vamos a analizarlo luego en frío. Bueno, este año se han hecho grandes inversiones, por ejemplo, en adquirir plataformas de podcast, en producir podcasts de calidad, de mucha calidad para marcas grandes y multinacionales. Ha sido un año importante porque grandes figuras de los medios tradicionales y figuras públicas han entrado este año con su podcast. Creo que ha sido importante y valiosísimo para el movimiento también la adquisición de podcasts que tienen mucho engagement, mucho arrastre a plataformas de manera casi exclusiva. Todo eso está muy bonito y está muy bien, y yo creo que todo eso sí ha sumado al movimiento. Sin embargo, los números dicen otra cosa. Es decir, si bien es cierto que este año ha habido mucho ruido en materia de podcast, todavía hay cosas muy pendientes. Para mí, claro, ya esto es una opinión personal, hablar de que este ha sido el año del podcast. Para mí el año del podcast será cuando nosotros logremos que del 5%, 10% o 20% de un país que apenas escuchan podcast, lleguemos a un 50 por lo menos, ¿ya? Y fíjate lo que te estoy diciendo. Estados Unidos, que digamos es la meca del podcast o es donde más podcasts hay y hay toda una industria, los números todavía de escuchas son muy bajitos con relación a la población. La mitad de la población estadounidense, y estas son métricas que se hicieron este año, que salieron este año, sabe ya lo que es un podcast. Eso yo creo que es un paso de avance, porque hace 2 años yo tenía que explicar a todo el mundo lo que era un podcast. Bueno, hoy el 50% de la población en Estados Unidos sabe lo que es un podcast, pero apenas un 20, un 25% escucha podcast. En mi país, ni hablar, República Dominicana. Cada vez más personas saben lo que es un podcast, pero de escuchar podcast yo creo, y esto ya es simplemente especulación porque no hay una métrica que me lo confirme, que menos de uno, quizás, a ver, qué sé yo creo que no pasamos de 10,000 personas que escuchan podcast en este país. Me atrevo a afirmarlo. Y me atrevo a afirmarlo porque yo he calculado
cuál es la cantidad de descargas que puedo tener en mi podcast a nivel local para estar posicionado, por ejemplo, en la plataforma más popular de podcast en mi país este año, que es Spotify. Ese total de descargas asciende a un promedio de 1000, es decir, con 1000 descargas en mi episodio locales, yo estoy en el top 1 de Spotify. Quiere decir, entonces, que en promedio no hay mucha gente escuchando podcast todavía. Entonces, bueno, ciertamente este año ha tenido mucho ruido sobre podcast. Se han logrado grandes cosas. Ahora hay que diferenciar que muchos de esos logros tienen que ver con una industria que se está creando, que es la industria de los podcasts exclusivos, de los podcasts de marca, de plataformas digitales que quieren su propio contenido, así como lo hace Netflix. Y eso no necesariamente ha ayudado que el podcast amateurs, que es la mayoría, que son los aficionados, somos los aficionados, crezcamos. Por ejemplo, tenemos el caso de Spotify, que ha invertido millones este año en el podcast de Joe Rogan, en el podcast de Michelle Obama, en el podcast de algunos latinos que han adquirido de manera exclusiva. A ver, pero al podcast amateur, al podcast aficionado, que no es exclusivo de Spotify, le quita la audiencia. Eso para mí no es avance, es retroceso. No se han preocupado tampoco en el caso de Spotify por agregar elementos importantes que hay en otros podcatchers en la plataforma para favorecernos a nosotros. Porque los que les interesa a ellos como modelo de negocio es captar la mayor cantidad de usuarios a su plataforma, que sobre todo escuche a sus podcasts premium. ¿Ya? También tenemos el caso de otras compañías que han llegado a, digamos, a tener podcasts exclusivos, a tener modelos de negocio de monetización, pero no favorecen a la mayoría de los podcasters aficionados. Por tanto, lo que ha pasado este año es que se ha dividido la industria en dos partes. La industria de podcast de marca o podcasts exclusivos y el mercado de podcasts aficionados, que sigue siendo bastante grande, pero que sigue estando desatendido. Pero aún así, ese mercado de podcast aficionados ha seguido creciendo. ¿Ya? Ha seguido creciendo. Bueno, hablarte de algunas métricas importantes que pudieran hacernos creer que este ha sido el año del podcast. Por ejemplo, te voy a dar un dato. La cantidad de podcasts que se crearon este año es más, solo las que se crearon este año, es mucho más que todos los años desde el 2007 para acá, o del 2007 al 2019. Este año 2020 se crearon más podcasts que todos esos años juntos. Todos. Es decir, este año creció la publicación de nuevos podcasts en casi un 150% con relación a todos los años anteriores juntos. O sea, este año específicamente se han publicado 896,116 podcasts al 31 de diciembre. Ya, esta fuente la tengo del Listen Notes. Entonces, el 2019, para darte una referencia rápida, se crearon solo, bueno, yo digo solo, pero son muchos también, 313,098. Y en el 2018, 195,000. Y en el 2017, 126. En el 2015, en el 2013, cuando yo comencé, se habían creado 33,000. Lo que quiere decir que solo este año se publicó, se más que duplicó la cantidad de podcasts nuevos. Y tú dirás, bueno, pero eso es importante, Robert, porque sí es importante realmente, porque tenemos que reconocer que Anchor se apoderó del mercado de los podcasts, de las personas que querían crear podcasts rápido, fácil y gratis, cosa que no critico y me parece muy bien, ¿ya? Otro dato importante, por ejemplo, es que, por ejemplo, te doy datos curiosos de este año. El mes en el que más podcasts nuevos salieron este 2020 fue en abril. Se crearon 92,347 podcasts. Y luego fue más o menos estable, pero en diciembre solamente se han creado 34,693 frente a los otros meses del 2020. Sin embargo, fíjate qué curioso. Si en el año 2019 se crearon alrededor de
313,000 podcasts. Y en el 2020, 896,000. Fíjate la cifra. Estamos hablando de casi un 200%. Casi. Con relación a 2019. Sin embargo, los nuevos episodios por año no están tan lejos unos de otros. Es decir, en el año 2019 se publicaron 17 millones en promedio, porque no voy a decir toda la cifra entera. 17 millones de episodios se publicaron. Bueno, este año 2020, 10 millones más. Entonces, fíjate que aquí no hay un crecimiento en los nuevos episodios de un 100% ni siquiera. Ya estamos hablando un 100% de 17 millones serían 34 millones de episodios. O sea, el doble. Sin embargo, son 27. Bueno, no voy a calcular porcentajes. ¿Qué quiere decir esto? Que fueron muchos los podcasts nuevos que se publicaron este año, pero que se quedaron en menos, por ejemplo, de 10 episodios. Y ahora me remito a otra fuente, que es My Podcast Reviews, que tiene métricas actualizadas día tras día. Y te voy a decir cómo cerramos el 2020 en términos de números a nivel mundial. Pues mira, aún teniendo la cantidad de podcasts este año, el 60% de todos los podcasts que existen actualmente están inactivos. El 60%. Así es, el 60%. Quiere decir que los podcasts que se mantienen activos y se han creado desde el año 2005 somos solamente un 39.8%. Vete figurando. Pero te doy un dato todavía más aterrador. El porcentaje que más crece en las métricas y que más ha crecido este año es el porcentaje de podcasts que se han publicado y que se han quedado en un solo episodio. Un 24.75. Un 25. Es decir, un cuarto de los podcasts que están actualmente publicados en el planeta Tierra tienen un episodio. ¿Qué quiere decir esto? Analicemos. Esto quiere decir que como es fácil ahora hacer un podcast, publicarlo en Anchor, que ahora mismo domina con un 48% como plataforma. Bueno, hay personas que crean ese primer episodio y ya, y lo abandonan. Se dan cuenta que simplemente era probando. Simplemente crearon una cuenta en 5 minutos, grabaron 2 o 3 cositas y listo. Pero podcast con 2 episodios es un 10% más. Con 2. Con 3, un 7% más. Con 4, de 4 a 5 episodios, un 10% más. De 6 a 7 episodios, un 6% más. Y de 8 a 9 episodios, un 5% más. ¿Sabes lo que te quiero decir con esto? Que en la actualidad, solamente el 37.6% de los podcasts que existen en el mundo sobrepasan los 10 episodios. Entonces, lo que tenemos realmente para cierre de este año es un cementerio de podcasts. Un cementerio. O sea, tenemos actualmente más podcasts o inactivos o abandonados con menos de 10 episodios o no sé. Bueno, claro, el hecho de que hayan podcasts con menos de 10 episodios no quiere decir que estén abandonados, pero abandonados son el 60%. Ese número sí está. ¿Y qué es abandonado? ¿Cuál es el criterio para decir que un podcast está abandonado? Que realmente el término debe ser inactivo. Bueno, cuando tiene más de 3 meses que no publica un episodio nuevo. Lo triste es que ese porcentaje al inicio del año, yo reviso estas métricas prácticamente todos los días, al inicio del 2020, el porcentaje de podcasts inactivos era de un 40% frente a un 60% activo. Pues cerramos el año invirtiendo esos porcentajes. Entonces, la mayoría de los podcasts que existen están inactivos. ¿Cómo lo ves? Y podcasts muertos, que también es otra estadística. Este año murieron 59,367 podcasts.
el año también donde más se publicaron podcasts, es el año también donde más podcasts han muerto. ¿Ya? Entonces, claro, hay otras métricas sumamente importantes. Hay una métrica que a mí me ha marcado mucho y es saber que la población latina en Estados Unidos que escucha podcast no supera el 20% en Estados Unidos. Imagínate, nosotros que entendemos que Estados Unidos es donde más se escucha podcast, la población latina que habla español en Estados Unidos que escucha podcast de manera recurrente no supera el 20%. ¿Es este el año 2020 del podcast? Absolutamente no. Absolutamente no. Este año sí se ha ventilado como de mucho crecimiento en términos de publicaciones de podcast nuevos, pero ahí es una métrica, es una métrica vacía. Es solo un número, no dice nada más. Incluso he leído artículos este año de analistas de la industria del podcast que dicen que tarde o temprano nosotros estamos creando más podcasts que personas que escuchan. Yo lo había dicho aquí en mi país. Vamos a ver, se están creando muchos podcasts, está muy bonito, pero ¿estamos ayudando a crecer la audiencia de podcasts? No. Este año se crearon muchos eventos, festivales sobre podcast, lo cual a mí me parece maravilloso. Pero todos esos festivales de podcast que se crearon son para podcasters. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo vamos ahora a crear eventos y festivales para que la gente que nunca ha escuchado podcast comience a escucharlo? Ese sería el crecimiento que yo quisiera ver. Que cada vez haya más gente en todos los países que escuchen podcast. Y claro, yo no digo que no haya habido este año un aumento, pero no ha sido significativo. No ha sido significativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos queda? Seguir trabajando por nuestro podcast, seguir afianzando la creación de contenidos, seguir nosotros trabajando unidos como aficionados o los amateurs. ¿Por qué? Porque ahora viene una industria que va a querer comerse todo este mercado, que es la industria de las compañías que tienen sus contenidos exclusivos. Mucho cuidado con eso. Y van a querer a su público ellos. Así que nosotros tenemos, que somos la mayoría, tenemos que trabajar juntos. ¿Para qué? Para que siga existiendo el podcast libre. ¿Ya? El podcast libre en diferentes plataformas, como siempre. Pero el trabajo de nosotros, y esto es una invitación que hago a todos los colegas, es a que ayudemos en nuestros países a que más personas escuchen podcast. Ya ahí, si nosotros logramos que un país, el 50% de la población, el 60, el 70, comienza a escuchar podcast, ya, ahí yo puedo decir, ok, esa es la métrica que yo estoy buscando. Claro, esto es una opinión personal para decir que este es el año del podcast. Pero este año, no, todavía no. Yo, los años anteriores, movimientos como lo que se dieron este año, muy parecidos, quizás no en términos de dinero, se han dado otros años. Yo me acuerdo cuando Bill Clinton sacó su podcast. Yo me acuerdo cuando McDonald's sacó su podcast hace muchísimo tiempo. Cuando Mark Zuckerberg el año pasado sacó su podcast. Yo me acuerdo de muchas figuras. Oprah cuando creó su network. Me acuerdo. No fue en el 2020. Es decir, todos los años, cosas de las que pasaron este año, pasaron. Lo que pasa es que, claro, este año se ha invertido más en publicidad. Hay más gente nueva en el mundo y cree que ya lo que ha pasado este año es lo último. La mayoría de las cosas que han pasado este año en el podcast también pasaron otros años. Este año con más intensidad, pero que haya más cantidad de podcasts no quiere decir que haya ni más calidad en los podcasts, ni que haya estabilidad y constancia en esos podcasts. Entonces lo que tenemos ahora es un mercado de podcasts abandonados, tal como pasó cuando el boom de los blogs, ¿ya? En el tiempo en que se crearon los blogs, 2001, yo me acuerdo que yo tengo mi blog desde el año 2003. La gente creaba un blog para desahogarse, como si fuera un diario. Y entonces lo creaban porque era rápido, porque estaba blogger.com ahí, acabado de comprar por Google. La gente se creaba una cuenta en 5 minutos con su cuenta de Gmail y empezaba a escribir. Pero escribían 2 o 3 artículos de desahogo y luego lo dejaban ahí. En la actualidad hay más podcasts abandonados en internet que activos. Bueno, al podcast le va a pasar lo mismo.
¿ya? Y eso no tiene por qué afectarnos directamente a nosotros, pero eso tampoco quiere decir que por un tema de cantidad este ha sido el año. Yo creo que no, yo creo que todavía quedan muchos años más para que, o quizás nunca llegue el año en que yo pueda afirmar, este sí fue el año, porque cada año avanzamos más. Este año parecería haber un crecimiento exponencial, pero yo diría que no. Yo creo que todavía habrá un año donde no solamente crezcamos en podcasts nuevos, sino también en audiencia, en mucha audiencia y en podcasts que se queden. Así que esa es mi opinión. ¿Cuál es la tuya? Me encantaría que podamos debatir sobre esto. Si tú consideras que este ha sido el año del podcast, que saber por qué, porque respetaría tus razones, claro que sí. Pero te pido entonces que te muevas a podcasters.pro para que hablemos al respecto. Ya, y podamos discutirlo. Nada más, desearte un feliz cierre de año. Nos encontramos el año que viene, el próximo lunes. Y no quiero finalizar este episodio sin que recuerdes que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha mañana. Larga vida al podcasting. Feliz año. Chao.